Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, qué gusto estar también con Laura Regis. Hola Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información, con cine, con música, con literatura. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer recibirlos en esta emisión de Noticias 22. En esta ocasión, el Eurojazz está a la vuelta de la esquina. Oigan, qué festivalazo de uno de los géneros consentidos de Noticias 22. Hanne Better va a estar por ahí interpretando, vienen cuartetos de Polonia, de España, de Austria, hay que darse una vuelta e irlo inscribiendo a la agenda, pero también hay cine. Efectivamente, ambulante gira de documentales ya arranca con una enorme cantidad de cintas documentales realmente de mucho valor, muy interesantes de muchas partes del mundo, y además va a estar por muy diversas partes de la ciudad y otras partes de la República, de otros sitios de la República, así que no hay que perdérselo. Y en el ámbito comercial, ya también Marquesina 22 prepara su especial de los premios Oscar 2018, la 90ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos. Y hoy tenemos una pregunta que tiene que ver en esta recta final, el próximo domingo se entregarán, y queremos saber, que nos compartan, Laura. Efectivamente, ¿quién crees que gane el premio Oscar a Mejor Actriz? Vayan haciendo sus quinielas, pues es uno de los premios importantes: actor, actriz protagónico, mejor película, en fin, guión y mejor director. Yo creo que son como los premios que todo el mundo está así frotándose las manos. Y quien diga que no le importa recibir un Oscar de todos los nominados, por favor, que lo sostenga después que le entreguen el Oscar, ¿no? Porque se les ve la emoción. Bueno, aunque quizá ahí está Meryl Streep, que ya sabe qué significa recibir un Oscar y tiene 25 nominaciones, está de nueva cuenta nominada. Y también Guillermo del Toro aparece en la lista de nominadas a Mejor Actriz, no él directamente. Efectivamente. Por la protagonista de la forma del agua. Así que bueno, pues vamos a platicar de esto en un ratito más. Comenzamos, ¿no? Comenzamos. Con el aval de la UNESCO, este 2018 va a ser recordado como el año Juan José Arreola. Un pretexto literario para refrescar en la memoria colectiva al autor que amó el lenguaje por sobre todas las cosas. Durante todo el año, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM conmemorará a Juan José Arreola en el centenario de su natalicio. Ya es recordado en la Feria del Libro de Minería, y la siguiente actividad será en el marco de la Feria del Libro y la Rosa. Hemos generado también espacios para hablar de sus libros y de sus lectores, de sus escritos. Por supuesto, el bestiario ocupará una gran parte del homenaje que le hace la UNAM. Hay una serie de acciones que vamos a tener en la Fiesta del Libro y la Rosa, esto es en el mes de abril. Algunas se llaman Arreola por Arreola, o las arreolerías, que también se llamarán así. Y bueno, son espectáculos también que a partir del bestiario convocarán un montón de acciones. Pero si algo caracteriza no solo a la obra de Arreola, sino también al personaje que construyó de sí mismo el escritor, nacido en Jalisco, es el espíritu lúdico. Por ello, además de las actividades académicas como coloquios y congresos, Deporte UNAM se suma a actividades al aire libre con un torneo de ajedrez. Creo que también convocar los talleres que está promoviendo el Universo de Letras, que es este programa universitario de fomento a la lectura, para empezar con la lectura del propio Arreola. Un concurso de pangramas también estamos haciendo, exposiciones de fotos. Vamos a tener algunos aspectos también muy interesantes, como por ejemplo un concurso de slam, y un poco siguiendo sus prácticas e invitaciones a experimentar la poesía más allá de la formalidad. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la UAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana o la Universidad de Guadalajara, entre otras. Creo que nos hemos salido del aula y en eso recupero a ese Arreola lúdico, jugador, juguetón, provocador, que no debería de estar encerrado en un aula, sino más allá. Por eso nos estamos apostando a salirnos de las aulas y a salirnos de las facultades. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y esta mañana Beatriz del Carmen Bazán, viuda de José Luis Cuevas, convocó una conferencia de prensa para aclarar hechos referentes al manejo de la obra del pintor, entre otros temas.
Después de que la Galería Óscar Román ofertara en la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco piezas firmadas por José Luis Cuevas, esta situación generó controversia y cuestionamientos sobre si la obra pertenecía al patrimonio del museo que lleva el nombre del artista. Carmen Bazán, viuda del pintor mexicano, ofreció una conferencia de prensa en la que habló al respecto. Eso se los dio a Óscar, que siempre fue amigo. Él venía a comer a la casa, muchos artistas, y hace año y medio le dijo: oye, José Luis, yo te quiero hacer una exposición, y él estaba encantado, pero por supuesto, claro que sí. Y él le da la obra a la Galería de Óscar Román hace año y medio, ¿sí?, para la venta. Durante la conferencia, la viuda del grabador promotor de la generación de la ruptura se deslindó del mal uso de recursos públicos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el Museo José Luis Cuevas. Y sobre el acervo que ella heredó, comentó: Son 200 cartas que él me dedica de diferente formato. La primera fue así y de repente se convirtieron en lienzos. Y pues eso me llena de una emoción impresionante y mucha obra que siempre me dedicó a mi esposa, tuyo, Beatriz, muchos dibujos. Sí, se presentaron en el Secut 170 obras, ahora en el Hospicio fueron 75 y la misma que se está presentando en el iconográfico. También depende mucho del espacio. Estoy en tratos también con el de Monterrey y la Pinacoteca, con el Barroco de Puebla, y así estoy tratando. Ahorita hay una en San Luis también de esculturas. De acuerdo con Bazán, José Luis Cuevas falleció el 3 de julio del 2017 a consecuencia del cáncer de colon que padecía. Espera que sus cenizas sean colocadas en una urna junto a las de ella en la Catedral Metropolitana. Noticias 22, Karen Rivera. 4 generaciones de creadores se reúnen en un collage muy familiar. Al sur de la ciudad, en la colonia San Ángel, desde hace 5 años abrió sus puertas Galería Chopin Studio. Este espacio, localizado en la calle de Amargura 5, se dedica a la venta y exhibición de arte contemporáneo. En esta ocasión están presentando Collage de Familia, Parra Gironella. Lo que tratamos en esta exposición es de reunir los ecos y las correspondencias. O sea, ¿dónde convergen ellos? Yo podría decir que algo en común es que todos ellos son muy críticos, tienen una visión crítica de su tiempo. O sea, no es la repetición de una fórmula decorativa, por así decirlo, sino que están en un proceso constante de creación y de transgresión y están entendiendo su tiempo, su momento histórico, ¿no? La muestra inicia con una pieza de Manuel Parra. En ella, el arquitecto reutiliza materiales de la construcción para jugar con las formas. Tenemos aquí una pieza del gran arquitecto Manuel Parra, que de alguna manera es como de los arquitectos que hizo San Ángel. O sea, todas estas casonas que tienen chimeneas, estos pórticos, estos techos de teja, estos sistemas constructivos artesanales, ¿no? Son de Manuel Parra. Carmen Parra, hija del arquitecto, presenta una serie de ángeles, pero también unos barcos que van hacia mundos enigmáticos. Ahorita está trabajando para el gobierno de Veracruz y está haciendo estos barcos, pues porque todo llegó a México a través de Veracruz. La obra reciente que tenemos de los barcos a la orilla del mar, del 2017, es obra emblemática de ella. Sin duda, la obra que más buscará el espectador es la de Alberto Gironella. Este artista mexicano fue reconocido en vida por Octavio Paz, Alejandro Jodorowsky y otros creadores de su época. Su obra se caracteriza por la experimentación y la utilización de materiales poco convencionales, destacando Reina Mariana, Entierro de Zapata y La Musa Violenta. De su unión con Carmen Parra nació Emiliano Gironella, quien, al igual que su padre, juega con los materiales, plasmando la violencia de su época, y recientemente se ha dedicado a las labores más altruistas. Emiliano Gironella es un artista que nos interesa muchísimo, particularmente porque es el artista contemporáneo. Y de alguna manera es un gran artista porque es profeta de su tiempo, o sea, entiende lo que está pasando.
Entonces plasma esta violencia que hay en América Latina a la sombra del narco. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de irnos a la pausa, les queremos comentar que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio del Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante, van a realizar un homenaje al intelectual guanajuatense a 200 años de su nacimiento y van a rescatar la casa donde vivió el Nigromante. Enhorabuena, y estaremos por supuesto aquí en Noticias 22 muy al pendiente de este rescate y por supuesto de las actividades conmemorativas por este bicentenario. Una pausa y regresamos. En su nueva obra, Carmen Aro nos ofrece un retrato novelado, digamos, del incansable Gerardo Murillo, el famosísimo Dr. Atl, el pintor de volcanes, de quien Diego Rivera dijo, tiene la historia más pintoresca de todos los pintores de este continente. Gerardo Murillo participó en la organización de los batallones rojos que incursionaron en la Revolución Mexicana. Conoció a Porfirio Díaz, López Mateos, fue una persona explosiva, buen amigo, pero también sufría de depresiones. Así lo deja ver Carmen Aro en la biografía novelada que realizó del pintor. ¿No? Es una persona de contrastes. Primero es interesante, los mitómanos siempre son muy interesantes. Nunca se sabe dónde termina la verdad y empieza la fantasía en su vida. Es también un hombre de grandes proyectos, de grandes ideas, de muchas locuras. Es un hombre que se sentía llamado a mejorar la vida de México. Buscó oro en Oaxaca, petróleo en el Valle de México, buscó la Atlántida, tuvo proyectos para replanificar la Ciudad de México. Era un hombre de muchos impulsos. El interés de la historiadora al realizar esta investigación fue develar al personaje y no tanto al pintor. Leí lo que escribía, sus novelas, su biografía de Gentes Profanas en el Convento, sus folletines, porque en una época defendió a los obreros, pero luego fue fascista y antisemita. Entonces, sus cuentos, las entrevistas que le hicieron, lo que cuentan sus biógrafos de él, con todo esto traté de construir un personaje, la idea que a mí me daba del personaje, y fui muy cuidadosa, no solo en el aspecto histórico del personaje, datos, fechas y eventos, pero sí traté de ser muy cuidadosa en respetar su voz. En el libro Yo soy Atl, publicado por Textofilia, la autora habla sobre su relación con Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Nos revela cómo el pintor desconoció a su familia, que no se le conocen hijos, que fue investigado por el gobierno de Estados Unidos por su ataque hacia los estadounidenses y su incursión en el aeropaisaje. A partir del 33, cuando su paleta deja de ser esos tonos suaves que estamos acostumbrados en el paisaje y su paleta es fovista. Entonces, ese contraste de colores, de luces, de sombras, hace su pintura mucho más interesante. En su época se le criticó porque era una pintura charra, una pintura de mal gusto, pero sin embargo a mí me parece que le da contundencia, ¿no? Masculinidad a su interpretación de la pintura. Además, el Dr. Atl no es un copista. Carmen Aro, acompañada de Andrés Blaisten y Ricardo Sánchez Riancho, presentarán Yo soy Atl el 28 de febrero a las 14 horas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuando con este legado de Gerardo Murillo, una muestra que el arte del Dr. Atl ha logrado trascender la barrera del tiempo, es lo que nos muestra el Museo Naval de México en el corazón de Veracruz. Con el objetivo de abordar la obra de Gerardo Murillo desde las perspectivas de dos de sus pasiones, el paisaje y la vulcanología, el Museo Naval México en el puerto de Veracruz inauguró la exposición Dr. Atl, Instantáneas del Paisaje.
La muestra de 70 piezas, entre dibujos preparatorios a lápiz y carbón, óleos y fotografías, también busca explorar los procesos de creación previos a un cuadro. Dr. Atl, Instantáneas del Paisaje, es la primera exposición que se exhibe en el recinto, fruto del convenio iniciado en 2017 entre dos instancias federales. El contexto nace a través del convenio de colaboración que se realiza entre la Secretaría de Marina y Secretaría de Cultura. A través, dentro de ese marco, explica que se vendrán exposiciones, se presentarán exposiciones ya sea temporales o itinerantes. Para nosotros es un honor. En representación de la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y de la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, Magdalena Zavala fue la encargada de cortar el listón inaugural de la exposición, acompañada del director del museo, el capitán Iván Jesús Mendoza Solís, y otras autoridades navales. Este es un evento también importantísimo que consolida esta presencia. El Museo Naval es un museo que habla de la historia de la Marina y su consolidación como un ente importantísimo en la cultura mexicana, y nos da mucho gusto que el doctor Atl represente al Instituto Nacional de Bellas Artes en esta alianza. Los acervos proceden del Instituto Nacional de Bellas Artes. El curador responsable destaca que Gerardo Murillo, el Dr. Atl, empleaba la fotografía como referente para la creación de sus obras. Yo creo que estos recursos que utiliza el Dr. Atl precisamente son para darnos una idea precisamente de estas atmósferas que él percibe en el lugar y que después tiene que transportar al papel. Ahí me parece que hay una gran cualidad como dibujante y como artista. Pero además de las características técnicas y plásticas de las obras, trascienden en ellas también el sentido filosófico de su creador, que de igual modo se interesaba por esta disciplina, la arquitectura novohispana, el arte popular y la política. Precisamente la gran cualidad o el gran interés que tiene el Dr. Atl en representar estas grandes extensiones de territorio, pues es precisamente qué es lo que está sucediendo en el ambiente y cómo es que afecta al personaje que está dentro de la naturaleza. Esa es una de las preocupaciones que tiene él como artista, y creo que lo logra de manera extraordinaria transportarnos pues al lugar que él está tratando de compartirnos a través del dibujo. Es este carácter vivencial que buscaba el Dr. Atl en sus obras las que lo llevan a pintar el volcán Paricutín cuando este surge. Nos sentimos muy orgullosos que con estas 70 obras el público veracruzano pueda encontrar un nuevo camino de descubrimiento. Generalmente se conocen los óleos, pero poco se habla del trabajo íntimo del artista, y esta exposición justamente busca encontrar ese trabajo íntimo en donde se ve la influencia de la fotografía y cómo el Dr. Atl realiza los preceptos básicos de su paisajismo. Pero más que los fenómenos de la Tierra, curiosamente existe una anécdota sobre el origen del sobrenombre de Gerardo Murillo. Aquella que cuenta que en su travesía en barco hacia Europa, tras haber ganado una beca para estudiar en Italia, lo enfrenta al poder de una tormenta en alta mar, lo que le impresiona tanto y por lo cual toma el nombre de Atl, agua en lengua náhuatl. De esa magnitud de obra que viene aquí, no muchas veces sale al interior de la República. Está en el interior está en la Ciudad de México, y en este caso nos permite que conozcamos más el acervo cultural, los diferentes artistas relevantes que tenemos o que tuvimos en México. Como parte de las actividades vinculadas a esta inauguración, la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina ofreció un concierto en el patio del Museo Naval México. La exposición Dr. Atl, Instantáneas del Paisaje, permanecerá abierta en el Museo Naval México, en el puerto de Veracruz, hasta el 20 de mayo. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Cambiamos de asuntos y bueno, pues vamos a platicar de algo que sigue muy vigente y una discusión que va a continuar. El lugar que ocupa la mujer en la sociedad mexicana se pone en perspectiva en el Colegio Nacional. Es una institución que ha tenido, para que se den una idea, como integrantes, como miembros, a 4 mujeres en 75 años de historia. Con el objetivo de pensar a la mujer en distintos ámbitos de su quehacer social, el Colegio Nacional lleva a cabo las segundas jornadas Sociedad y Mujer. Un poco la perspectiva es como sacar a la mujer del papel de víctima para poner, pues resaltar ese bono que significa la mujer en la contribución a la manera de entender un problema, conceptualizarlo de mejor manera. Y empezamos con el tema de la salud porque es un tema en donde ha habido mucho avance y donde lleva ya varios años pensándose en que la mujer contribuye de manera muy importante a la medicina. Y digamos, desde que se empezó a legitimar el papel de la mujer y el estudio de la mujer como independiente del hombre, con estadísticas separadas de hombre y mujer, cuando después se pudo incluir el género como determinante social de la inequidad y entonces su presencia en las políticas públicas, y después cuando se ve ya con todas estas instituciones que han luchado por la mujer, y sobre todo esta parte de la importancia de incorporar a esta otra mitad de la sociedad que ve de manera complementaria y con otros ojos los problemas para que pueda contribuir a hacer un mundo mejor. Las jornadas continuarán los días 16 de marzo y 27 de abril, con temas como identidad, discriminación y trabajo, o instituciones culturales y científicas, entre otros. Algunos de los ponentes serán Linda Rosa Manzanilla, Diego Valadez, Denise Dresser, Sabina Berman y Julia Carabias. La entrada a todas las charlas es libre. Noticias 22, Irma Gallo. Y cambiando de tema, entre acordes de Sergei Prokofiev y trazas de danza contemporánea, la tragedia de los amantes de Verona es llevada por primera vez al castillo de Chapultepec. Hace 2 años se presentó en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico una versión del ballet Romeo y Julieta, con coreografía de Raúl Tamés, quien recientemente recibió el premio Guillermo Arriaga, Rodrigo González y Óscar Rubalcaba. Ahora, la apuesta con pasajes de la música de Sergei Prokofiev llega al castillo de Chapultepec. Me pareció que era interesante llevarlo a otros espacios. Aquí ya habíamos estado con el ballet de La Bella Durmiente y dije, bueno, ¿por qué no Romeo y Julieta, que es, y con esta versión más contemporánea? Y aunque hay un lenguaje contemporáneo, no se deja de contar la historia, no es una narrativa incomprensible, sino al contrario, es para todo público. Y bueno, lo que es muy interesante aquí es que tenemos un lenguaje coreográfico y dramático que es como de fusión. Estamos trabajando con bailarines que dominan un amplio espectro de técnicas corporales, que nos ha permitido jugar mucho y dar una visión bastante más fresca, bastante más cercana a estos tiempos en cuanto a cuerpo, porque son cuerpos muchísimo más dúctiles, muchísimo más porosos, muchísimo más expresivos en ese sentido. El montaje integra bailarines de diferentes partes de la República y se presenta en una corta temporada en el Castillo de Chapultepec. Preferimos enfocarnos en las figuras de Romeo y de Julieta, delimitar los personajes principales y hacer como el drama mucho más conciso, mucho más sintetizado, para que sea como nosotros creemos que puede llegar a ser bastante más apasionante. No existe una cuarta pared, sino que están dentro del escenario, no están en las butacas. Son parte de la fiesta de los Capuletos, son parte de los funerales de Julieta, es decir, se sienten como involucrados, ¿no? Tienen mucho más cerca a los artistas, pueden ver otros detalles que a veces en el teatro no se perciben, ¿no? Y si bien no tiene las ventajas de un foro convencional, tiene justo
la experiencia que a veces en un foro convencional no se puede vivir. Y es un punto de convergencia entre esta parte de la historia mexicana que sigue siendo muy fascinante y estas figuras ya del inconsciente colectivo de Occidente, Romeo y Julieta, y todo convive aquí en un lenguaje coreográfico que yo creo que es muy interesante. Y más que proponernos un reto, nos complementa y nos da lecturas nuevas, y a mí eso se me hace muy apasionante. Romeo y Julieta se presenta del 1 al 11 de marzo, de jueves a domingo. El Museo del Castillo de Chapultepec da las facilidades para que el público llegue en auto hasta arriba, aunque también puede llegar caminando o en un transporte especial. En Semana Santa habrá fechas especiales del 28 de marzo al domingo 1 de abril. En la página de Facebook Romeo y Julieta Ballet se anunciarán promociones y descuentos en los boletos. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues una historia definitivamente inmortal que nunca nos cansaremos de ver y de escuchar. Y la música es preciosa. Lo que hace Prokofiev para Romeo y Julieta es extraordinario. Y antes de ir a la pausa, ya tenemos respuesta al hashtag Noticias22, lo estamos esperando. ¿Quién es su favorita para el Oscar como mejor actriz? Paco Mares nos dice, mi favorita Sally Hawkins, aunque Saoirse Ronan puede llegar. Estamos hablando de las protagonistas de La forma del agua, en el caso de Sally, y de Lady Bird. Lady Bird, que también es una actriz que conocemos desde niñita, haciendo películas, desde muy pequeña ha empezado. Una película, yo creo que muy bien lograda también, la de Lady Bird. Y así como Paco, a quien agradecemos no solo su sintonía, sino siempre esta constante presencia a través de las redes sociales. Fidelidad, lealtad. Los invitamos a que los demás hagan lo propio, hashtag Noticias22, y si todavía no saben quiénes son o cuáles son los nombres, en esta cápsula rumbo al Oscar, el programa especial, no se olviden, viernes 10 de la noche, por esa misma frecuencia, la repetición el domingo a las 5 de la tarde, y por lo pronto vamos a conocer a las nominadas a la mejor actriz. Highly classified documents of the war. Everyone has their own truth. Yeah, well, you know your mom's tits, they're totally fake. She means it. No hay nadie que iguale a Meryl Streep. Pasará a la historia como la actriz con el mayor número de nominaciones a los premios Oscar. Ya cuenta con 21, 17 en la categoría de Mejor Actriz Protagónica y 4 como coactuación femenina. Solo en 3 ocasiones se ha llevado la apreciada estatuilla. Los miembros de la Academia la nominaron por The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Aquí da vida a Katharine Graham, la primera mujer que se encargó de asumir la dirección de un diario en Estados Unidos y cuyo papel fue fundamental para revelar documentos ultrasecretos que ocultaba el Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Su actuación es disfrutable y siempre es un placer mirarla. Sin embargo, para su mala fortuna, este año la favorita es Frances McDormand por la película 3 anuncios por un crimen. En el filme encarna a una madre desesperada que busca esclarecer el asesinato de su hija. La propia tragedia la ha convertido en una mujer sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de que la policía local no archive el caso. Una potente actuación que ha sido bien recibida. Por este trabajo ya obtuvo el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, con lo que prácticamente asegura la estatuilla. La quinteta la completa Saoirse Ronan por Lady Bird, Margot Robbie por Yo, Tonya y Sally Hawkins por La forma del agua. Seguimos platicando de cine, comienza la cuenta regresiva para que arranque la 13ª edición de la gira de documentales Ambulante, que este año lleva más de 120 largometrajes a 8 entidades de la República. Veamos cuáles son. Todo está listo para que arranque la 13ª edición de la gira de documentales Ambulante.
Este año se compone por 120 películas provenientes de 22 países que se exhibirán a lo largo de 2 meses en 33 municipios, distribuidos en 8 estados de la República Mexicana, empezando por Oaxaca. Talleres, conferencias, proyecciones al aire libre e invitados internacionales que presentan sus más recientes películas. Está Talal Dereki, que es el director de Of Fathers and Sons, Hijos y Padres, que es esta película extraordinaria sobre esta secta radical en Siria. Y es un trabajo muy potente. Está también Joao Moreira Sales, que viene a la Ciudad de México en las semanas de mayo para presentar su documental En el Intenso Ahora. Ella ha sido un documental muy importante para nosotros este año porque nos dio el lema de la gira, ¿no? Que es El Intenso Ahora. Minha mãe e seus amigos tentam espiar dentro de templo fechado pelos guardas vermelhos. Paralelo a estas actividades, el festival rendirá un homenaje póstumo al director Eugenio Polgovsky. Además, a 50 años del movimiento estudiantil del 68, hará una retrospectiva de todo tipo de materiales relacionados con la matanza del 2 de octubre, desde películas emblemáticas como Olimpiada en México o El Grito, hasta materiales provenientes de archivos particulares. También recomiendo mucho una película que se llama Hasta los dientes y es un retrato de lo que pasó en Monterrey en 2010 cuando el ejército asesinó 2 estudiantes del TEC. Entonces es un retrato de qué pasó en este caso que me parece súper importante hablar en estos momentos en que estamos en México ahora. En la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, Guillermo del Toro presentó un adelanto del documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, del director Enrique García Mesa, un trabajo que se estrenará en Ambulante como parte de la sección Pulsos. La idea es seguir con el circuito internacional, pero obviamente afianzando el público mexicano, que es en México en donde surgió, ¿no? Estaremos en 8 ciudades, en 12 conjuntos y pues bueno, con una muestra de lo mejor de documentales nacionales e internacionales. Ambulante se ha convertido en una cita ineludible para cualquier cinéfilo. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya está en la agenda para ir al cine, para ir a la danza con Romeo y Julieta, pero ¿qué les parece también ir a la ópera? Porque ya está todo listo en el lunario del Auditorio Nacional para el ciclo Ópera para Niños 2018. Abre con El Barbero de Sevilla de Joaquino Antonio Rossini. Esto será el 4 de marzo a la 1 de la tarde y con repetición a las 5. Y la siguiente función será Hansel y Gretel, otro clásico de Engelbert Humperdinck. También en el mismo horario, 1 y 5 de la tarde, pero el 18 de marzo, váyanlo agendando y vayamos sembrando esa semillita de las nuevas generaciones del amor por el arte lírico. Y vamos a platicar de, pues la bibliofilia que venturosamente padecía Carlos Monsiváis, y podemos decir que la padecía, la disfrutaba. Detona una exposición en el Museo del Estanquillo que conmemora 80 años del nacimiento del escritor y coleccionista, con un recorrido por la historia del libro en nuestro país. Imagínense, con una colección de esas dimensiones. Y esto tiene un enorme impacto cultural, además de la reunión de todos estos libros, también el valor estético que poseen. El Museo del Estanquillo presenta la exposición Bibliofilia Mexicana, una muestra que rinde tributo y devoción a la necesidad imperiosa que tenía Carlos Monsiváis de atesorar libros. Esta exposición veníamos pensándola ya desde hace varios años. Es una exposición que se había ido postergando y finalmente llegó el momento a mostrar una de las facetas más alucinantes de Carlos Monsiváis, que fue el amor que tuvo por los libros. Son más de 500 años de historia del libro en México y es un panorama que no se había hecho con una muestra tan significativa de más de 500 ejemplares. Era difícil, pero bueno, realmente el Fisgón hizo un excelente trabajo de selección. Sí, era uno de los pendientes, de las deudas que tenía el Museo del Estanquillo, mostrar el gusto de Carlos Monsiváis, el amor de Carlos Monsiváis hacia los libros. La exposición se nutre principalmente de la biblioteca particular de Carlos Monsiváis, pero también tiene libros provenientes de la Galería Pecanins y de las colecciones particulares de Arturo Saucedo y Mercurio López.
Algunos de los ejemplares datan de finales del siglo XVII, una rigurosa selección que corrió a cargo de Rafael Barajas el Fisgón. También podemos apreciar gran parte del devenir histórico de nuestro país a través de la literatura, a través de los libros, a través de los escritos, a través de los manuscritos que vamos a ver en esta exposición. Aquí vas a ver a través de estos libros no la relación inerte con los objetos, vas a ver un punto de vista político, un punto de vista histórico, un punto de vista fundacional de diferentes aspectos de la cultura mexicana. Realmente no es una exposición solo para bibliófilos, especialistas, libreros o coleccionistas, sino es para el público en general. Realmente con esta exposición uno se da un panorama excelente de la maravilla de libros que se han hecho aquí en México. Bibliofilia Mexicana también da cuenta de la estrecha relación entre los artistas plásticos y los escritores, así que también podremos apreciar el trabajo de destacados pintores mexicanos como Rufino Tamayo, Diego Rivera, José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Francisco Toledo. La exposición permanecerá hasta el mes de junio en el Museo del Estanquillo. La entrada es gratuita. Noticias 22, Julio López. Y a continuación les presentamos el cierre, la quinta entrega de El regreso de la diosa lunar que realizó la agencia N22 e iremos tras los pasos de Miguel Palomares, un canónigo del siglo XVI, cuyos restos serán expuestos en el Museo del Templo Mayor durante este año. Recordemos que esta serie de piezas que les hemos venido presentando tiene que ver con la conmemoración del 40 aniversario de este importante hallazgo que detonara también el proyecto entero del Templo Mayor y que sigue despertando la inspiración y la imaginación de aquellos que nos atrevemos a volver al pasado para también entender nuestro presente. Esta es la quinta entrega, vamos a disfrutarla. Aquí en este lugar, en el año 2016, donde se hizo un pozo para la colocación de esta luminaria, se encontró la lápida alusiva a la muerte de don Miguel de Palomares. Entonces, este espacio se encuentra dentro de lo que fue la nave de la iglesia mayor, de la primera catedral, la que mandó construir Hernán Cortés. Al momento de ser excavada, presentaba una orientación de este a oeste, ¿no? Entonces, de inmediato nos llamó mucho la atención la leyenda que presenta en la parte superior, que se trata de un epitafio escrito en castellano antiguo, en donde tiene una leyenda que dice: aquí yace el canónigo Miguel de Palomares. Don Miguel de Palomares, sabemos que él llega a Veracruz en 1530, proviene del convento de Cuenca, allá en España. En 1532 llega aquí a la capital de la Nueva España para formar parte del primer cabildo eclesiástico. Él tuvo el cargo de canónigo en el primer cabildo que dirigía Fray Juan de Zumárraga. Y una vez que se levantó esta lápida, debajo se encontró una fosa pequeña, y eso a nosotros nos llamó mucho la atención, porque estos restos no los encontramos de manera anatómica como nosotros sabemos, como se acostumbra. Y bueno, la explicación que nosotros tuvimos es que de acuerdo a las costumbres eclesiásticas, este cura seguramente al morir fue depositado en un lugar que se conoce como el pudridero. Este es un lugar muy especial dentro de la Iglesia Católica, donde el cuerpo es depositado en un lugar especial y ahí para esqueletizarse, o sea, para perder toda la masa muscular y todo esto. Entonces, una vez que ya se está esqueletizando, el cuerpo es trasladado al lugar definitivo, que en este caso fue esa fosa.
Nosotros vamos a seguir con las investigaciones, tanto aquí en México como en España, y se van a hacer estudios de radiología digital para conocer más sobre su fisonomía de este cura, para nosotros saber la procedencia, ¿no? Poder confirmar, corroborar y confirmar que se trata de don Miguel de Palomares. El propósito es que esta lápida se pueda exhibir y esperamos que este año 2018 se pueda exhibir en el Museo de Templo Mayor. Bueno, pues qué historia espectacular de este hallazgo. Y también qué gran trabajo hicieron. Ya estaremos esperando la próxima entrega de series que nos preparen en estas investigaciones especiales. La agencia de Noticias 22, enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Sí. Y ya que estamos, escarbando las entrañas de la historia de México, ahora volvamos la mirada a otra latitud, Laura. Efectivamente, hagamos un recorrido por el mundo, nada menos. La Fundación Giacometti de París anunció que en junio abrirá un instituto dedicado al artista, cuyo recinto contará con exposiciones, así como con espacios dedicados a la investigación histórica del arte y la pedagogía. El objetivo será brindar nuevas perspectivas en el trabajo del artista. El instituto, que se ubicará en Montparnasse, será dirigido por Catherine Greiner, quien desde 2014 está al frente de la Fundación Giacometti. Una obra de Pablo Picasso se venderá a través de la casa de subastas Sotheby's en Londres este 28 de febrero. El curador James Mackey describió la pintura como una obra maestra de 1937, ya que fue producida durante un año crucial en el desarrollo artístico del pintor. A la pieza le acompañarán más producciones de Picasso, entre ellas Maison pour Ottoman y Gradiva. La entrega del Oscar cada vez está más cerca, por eso las estatuillas ya están listas. En los últimos 3 años, estas son elaboradas en Nueva York. El proceso lleva casi 3 meses de tiempo. Primero se imprime un molde en tercera dimensión, se sumerge en cerámica y luego se calienta para crear un caparazón. Después se vierte el bronce, se lija y se pule. Al final, se galvaniza en oro de 24 quilates. Los ganadores de estas preseas se anunciarán el 4 de marzo. Vamos a una breve pausa y regresamos con jazz. Hashtag Noticias 22, seguimos esperando sus respuestas. Bajo la dirección huésped de Xavier Ribes, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes inició la celebración por sus 80 años de existencia. El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, acompañados por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, celebraron sus primeros 80 años. A mí me parece todo esto un milagro, 80 años, porque el arte muchas veces sufre de medios. Tanto, yo supongo que aquí en su país o en Europa, cada vez los problemas económicos repercuten y a veces... desgraciadamente, lo primero que paga es el arte y es la cultura. Y creo que ese es un error muy grande, porque solamente a través de la educación y solamente a través de las artes es como vamos a intentar, pues bueno, construir una sociedad mejor. Y eso, bueno, creo que solo podemos estar de acuerdo en eso. Y entonces, bueno, tener 80 años de trayectoria, fíjense cuántos conciertos, cuánta música, cuántos programas y a cuánta gente han hecho feliz. Es un grupo que al cabo de las 3 veces que yo he estado trabajando con ellos tiene un gran entusiasmo, una gran flexibilidad. Creo que es un grupo camerístico extraordinario. El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, acompañados por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, celebraron sus primeros 80 años. Para esta ocasión, se interpretó la Misa Tango de Martín Palmerín y se contó con la dirección del catalán Javier Ribes. Yo pensé en esta obra ya, le digo, hace 2 años más o menos, porque pensaba que era ideal para un grupo de estas características, porque es una misa tango, es decir, hay todos los movimientos del tango, es para voces líricas, para voces importantes, y al mismo tiempo tiene que ser muy flexible,
muy flexible porque tiene mucha energía, tiene momentos de pianísimos, tiene momentos muy exaltantes, fuertes y creo que el grupo era ideal para hacer esto. Y esta misa tiene un componente además, a mi modo de ver, también espiritual muy grande, es decir, tiene momentos de gran paz y de gran exaltación. La última vez que lo hicimos con un cuarteto de tango, fue diferente, muy flexible también, y ahora tenemos la suerte de hacer con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que es una agrupación extraordinaria y es ideal. Podemos soltarnos mucho más ahora porque también hay una orquesta detrás más importante, entonces tiene otra energía. Y aparte me parece que es un formato ideal para celebrar estos 80 años de ellos, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues esto no hay que perdérselo. No, y qué honor de tener de vuelta en México a Xavi Rivers, un hombre muy vinculado con la actividad musical en México, no solo con esta agrupación, sino también con solistas ensamble y dirigiendo como huésped varias orquestas, y de verdad un honor. Habrá que celebrar con ellos lo que resta de actividades para el año por estos 80 años. La pregunta con el hashtag Noticias22 de esta noche es: ¿quién es su favorita para llevarse al Oscar como Mejor Actriz? Y por ahí está, bueno, ya lo mencionábamos, Meryl Streep, de la nota de Julio nos aclaraba, 21 nominaciones. 21 nominaciones. 3 premios recibidos, un registro muy amplio. 3 ocasiones se llevaron. Es inevitable cuando se tiene, sobre todo, actrices tan jóvenes como la de Lady Bird, poder hacer una equiparación de estas tesituras. Sí. Y luego también hay Frances McDormand. ¿Cuál es la tuya? Yo me quedaría con Frances McDormand, pues de 3 anuncios para un crimen. Ya también. somos dos. Es que también influye mucho la historia. Es difícil decir, bueno, voy a separar únicamente la actuación. Es una actriz que a mí me encanta. Y además aquí McDormand representa a una mujer a la vez frágil, sí, y ruda, que busca justicia, porque por ejemplo el papel quebrada e inquebrantable al mismo tiempo. Inquebrantable. Me gusta, también. Porque Meryl Streep es una mujer ruda a lo largo de toda la película, como podríamos decir que es frágil Lady Bird a lo largo también de toda la película. Entonces hay muchos contrastes, pero yo me quedo con 3 anuncios para un crimen, que se lleva, espero que no solo Mejor Actriz, sino un par de nominaciones más que tiene. Sí, efectivamente. Y vamos después con música. Seguimos platicando de música porque está por comenzar uno de los mayores festivales de jazz en nuestro país. 14 naciones del viejo continente estarán representadas en la edición 21 del Festival Eurojazz. La 21ª edición del Eurojazz comenzará el 2 de marzo y se realizará como cada año en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. Los países hacen difusión en sus respectivos territorios, digamos, y es una cuestión muy divertida y simpática. Saber, hay lista de espera porque ya es tan conocido el festival después de 20 años de realizarse exitosamente, que pues hay muchos grupos o solistas interesados que se inscriben para poder venir. De suerte que la selección finalmente corre a cargo de los países. El jazz europeo tiene una peculiaridad, se sale de la casilla estricta de lo que es en sí el jazz americano. Sabemos perfectamente que el jazz, que tiene más de 100 años, es una expresión netamente norteamericana con influencia de África, etc. Pero en Europa toma un perfil totalmente distinto. Y justamente una de las cuestiones que yo encuentro más interesantes es la fusión que tiene con ritmos autóctonos locales, con tradiciones musicales regionales. Además de los conciertos gratuitos, el Eurojazz ofrece clases magistrales con algunos de los músicos participantes. A estas acuden alumnos de distintas escuelas y para el resto del país pueden seguirlas por el canal 23 del CNA. Uno de los grupos verdaderamente por tradición y por
por el antecedente que tienen. Es un dúo, dúo italiano de Andrea Centazzo y Giancarlo Schiaffini. Ellos son un grupo que estuvieron reunidos hace más de 20 años, después se disoció este dúo, porque uno de ellos se fue a vivir a los Estados Unidos, el otro permaneció en Roma, y recientemente se vuelven a unir para presentarse en México. Y hay otro caso que me resulta muy interesante, y es el de nuestra invitada de Noruega. Ella se llama Ann Vetter, y lo muy curioso es que tiene una filiación con México. La más reciente de sus producciones discográficas se llama justamente México en mí, del año 2017. Entonces lo que nos va a ofrecer es una muestra de su jazz con influencias mexicanas. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí está este panorama para que acudamos en estas áreas abiertas, áreas verdes del Centro Nacional de las Artes a disfrutar de los conciertos de Eurojazz. ¿Y qué te parece, Laura, amigos del auditorio? Y para cerrar este programa con broche de oro e ir calentando motores a propósito de que nos espera con esta fiesta de ritmos sincopados, los dejamos con el cuarteto de Eva Clisi, que se va a presentar el 4 de marzo, una gran baterista, a las 5 de la tarde, aquí en el CENAR. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.